Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Yacambú de Psicología y vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante, no solamente para nosotros, sino para el público en general. Hoy hablaremos de la esquizofrenia. La esquizofrenia es definida por el DSM-4 como una alteración que persiste por al menos 6 meses e incluye por lo menos un mes de síntomas en su fase activa. Otra de las definiciones que tenemos de la esquizofrenia es que es un trastorno mental que se encuentra dentro de los llamados trastornos psicóticos. Estas personas tienen una grave distorsión en el pensamiento, la percepción, las emociones y manifiestan pérdida del contacto con la realidad. También están acompañadas de alucinaciones y delirios, que son esas ideas extrañas que no se ajustan a la realidad. Dentro de la esquizofrenia existen subtipos, los cuales definiremos a continuación. Entre los subtipos tenemos el paranoide. Su característica principal son la presencia de ideas delirantes y alucinaciones auditivas, sin claras alteraciones en la afectividad. Los síntomas incluyen ansiedad, ira y retraimiento social. Tenemos la desorganizada. Sus características principales son el lenguaje desorganizado y el comportamiento desorganizado. Hay alteraciones en las emociones bien marcadas y también pueden acompañarse de ideas delirantes o alucinaciones. Tenemos la catatónica, que es la que la define una marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad o actividad motora excesiva que no está influido por los estímulos externos. Puede haber posturas rígidas o posturas raras o inapropiadas. La indiferenciada cumple con las demás características de los subtipos anteriores. Y la residual es cuando ha habido al menos un episodio de esquizofrenia, pero no se presentan las características antes mencionadas, sino que sobresalen principalmente los síntomas negativos, como el aislamiento social, la emocional y la alteración en el lenguaje y falta de interés por las actividades. Dentro de las características de la esquizofrenia tenemos las ideas delirantes, que son creencias falsas, persistentes, constantes y firmemente sostenidas como una realidad, cuando no lo son. También tenemos las alucinaciones, que son experiencias sensoriales que se originan dentro del cerebro. Esto ocurre sin estimulación externa. Pueden ser alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, gustativas, táctiles, sinestésicas o cinéticas. También existe el pensamiento desorganizado, que es otra característica. Aquí el pensamiento y el lenguaje lógico están deteriorados y notablemente alterados o incoherentes. Las personas que sufren de esquizofrenia tienen tienen problemas cognitivos como en la atención y en la concentración. También tenemos los comportamientos desorganizados. Esto incluye el retraimiento social. Esta persona reduce sus contactos sociales con familiares y amigos y con las demás personas. Hay un miedo excesivo, hay deterioro personal y hay aplaneamiento emocional. También es acompañado de movimientos extraños o absurdos y conductas repetitivas. Tenemos también la apatía, que es la pérdida de motivación, y la abulia, que es la incapacidad para iniciar o persistir en alguna o todas las actividades. Es importante aclarar que la esquizofrenia comienza de los 15 a los 45 años aproximadamente, aunque en algunos casos se inician al final de la adolescencia. También algunos casos se conocen en la infancia, que están relacionados o vinculados principalmente con los problemas familiares, con familias distorsionadas, con problemas escolares o problemas de comportamiento. Continuando con el tema de la esquizofrenia, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los síntomas. Cabe destacar que los síntomas se dividen en positivos y negativos. Vamos a comenzar por los positivos. Tenemos lo que son los delirios. El paciente con esquizofrenia constantemente presenta delirios. Estas son ideas persistentes de cosas que no existen aun cuando se les comprueba. Ellos suelen agarrar algunos detalles de la realidad para basar sus experiencias. Por otra parte, tenemos también lo que son las alucinaciones. Las alucinaciones sí son experiencias sensoriales o sensoperceptivas que tiene el paciente. Estas vienen del interior de su cerebro. Ellos pueden tenerlas a nivel visual, auditivo, olfativo, gustativo o incluso a nivel táctil. El paciente
puede decir que escucha voces, que ve cosas, que siente olores y gustos e incluso que tiene sensaciones en el cuerpo aun cuando no han sido tocados. Por otra parte tenemos el discurso desorganizado. El paciente con esquizofrenia suele ir perdiendo la capacidad de conectar una idea con otra. Esto como consecuencia le da un discurso sin ninguna coherencia. Por otra parte tenemos el comportamiento desorganizado o catatónico. El paciente con esquizofrenia suele abandonar su aseo personal, aislarse de su familia, suele presentar un vacío o baja energía o a consecuencia de todo esto tener un comportamiento extravagante o gesticulaciones estereotipadas. Todo esto a consecuencia de las mismas alucinaciones y delirios que presenta. Por otra parte tenemos los síntomas negativos. Hablamos de que estos son los síntomas negativos, van en referencia a lo que son las emociones negativas. Hablamos de expresión emotiva disminuida o abulia. El paciente con esquizofrenia, al momento que va desarrollando la enfermedad, puede, como ya lo conversábamos, aislarse de su familia, tener baja energía, sentimientos de vacío, hasta el punto de que esto no le permitirá o no le permite desarrollar sus tareas diarias, como lo que es trabajar, estudiar o las tareas comunes o desenvolverse en la sociedad. Vamos a conversar ahora sobre lo que es el diagnóstico diferencial. Esto es basado a lo que es el DSM-5. Es importante destacar que el diagnóstico diferencial normalmente hace referencia a las enfermedades que tienen características parecidas pero no lo son. En el DSM-5 tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad, el trastorno delirante y el trastorno psicótico breve. El trastorno esquizoafectivo, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico inducido por sustancia, trastorno de espectro del autismo o de un trastorno de la comunicación. Estos trastornos normalmente tienen la diferencia en la duración de los delirios, de las alucinaciones o otros síntomas, o cuando son producidos por una alteración médica, drogas o alguna otra intervención de sustancias químicas. Ahora bien, importante destacar también que se pueden atribuir estos trastornos antes de diagnosticar la esquizofrenia o después. O sea, pueden ir a la par ambos trastornos, dos o más incluso. Por otra parte, vamos a conversar sobre lo que es el detonante del trastorno. Se trata de aquel motivo por el cual el paciente es llevado a un consultorio o a un centro hospitalario por una preocupación de las personas que lo rodean, ¿no? Normalmente esto se ve influenciado porque ellos se alejan precisamente del ambiente laboral o por las ideas que manifiestan a sus semejantes, que por supuesto vienen producto de los delirios y las alucinaciones una vez que lo expresan. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de evaluación según el DSM-4 y el DSM-5. Hablamos que en el DSM-4, al igual que en el DSM-5, presenta un criterio A, pero ya vemos que el nombre ha cambiado. En el DSM-4 llamamos criterios de diagnóstico de esquizofrenia y en el DSM-5 ya la descripción viene solo dada como esquizofrenia. Les voy a leer lo que es la descripción del DSM-5. Nos habla de que son dos o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa del tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito. Hablamos de delirios, alucinaciones, discursos desorganizados, comportamientos desorganizados o síntomas negativos que eran los que comentábamos anteriormente. Estos pueden persistir, depende del tiempo, por eso habla de que es tratado con éxito, al igual que en el DSM-4. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? Que anteriormente con tan solo uno de estos síntomas ya se podía diagnosticar la esquizofrenia. Ahora se necesitan dos o más para poder ser diagnosticado al paciente. En el criterio B hablamos que una parte significativa del tiempo, desde el inicio del trastorno,
El nivel del funcionamiento en uno más ámbitos principales, como lo que es el trabajo, las relaciones interpersonales, deben estar muy por debajo del nivel que acostumbra el paciente. Estos pueden comenzar, como hablábamos, en la infancia, en la adolescencia, o fracasar a un nivel esperado funcional en la sociedad. Cabe destacar que por eso a veces se asocia a aspectos del autismo o otros trastornos. En el criterio B, hablamos de que los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Este es el tiempo que estimula el DSM, igual que el anterior, para poder especificar lo que son los síntomas, ¿verdad? Hablamos de un mes de síntomas si es tratado con éxito, es decir, si el paciente ya tuvo terapia, y hablamos de la parte afectiva, de la fase activa, perdón, y pueden incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos de trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o 2 o más enumerados del criterio A que ya habíamos conversado. Ahora bien, en el criterio B, hablamos en el DSM-4 la exclusión de los trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo. Actualmente en el DSM-5 hablamos de que se han descartado el trastorno esquizoafectivo y hablamos de un trastorno depresivo o bipolar o con características psicóticas, porque no se hayan producido episodios maníacos o depresivos mayores de una forma concurrente, aunque puede estar presente. Hablamos también de que no se hayan producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de la fase activa y han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración de los periodos activos y residuales de la enfermedad. Y en el criterio E hablamos de que no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, que era lo que comentábamos anteriormente en el diagnóstico diferencial. No puede estar inducido por alguna intervención médica o alguna sustancia química o droga. En el criterio F hablamos de que si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o un trastorno de la comunicación en el inicio de la infancia, eso en el DSM-5. Hablamos que el diagnóstico adicional de la esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones son notables y además de otros síntomas requeridos para la esquizofrenia también están presentes durante el mínimo de un mes. La diferencia acá entre el DSM-4 y el DSM-5 es que anteriormente la parte del autismo no era llamado de esa manera, sino que en el DSM-4 aparecía como trastornos generalizados del desarrollo. Ahora bien, en el DSM-5 se han quitado lo que son los subtipos y han aparecido lo que son las especificaciones de los episodios. Entonces, en el DSM-4 hablamos de episodios con síntomas residuales interepisódicos, sin síntomas residuales interepisódicos, con un único en remisión parcial y un episodio único en remisión total o otro patrón no especificado. En el DSM-5 hablamos de un episodio, actualmente en episodio agudo hablamos de en remisión parcial y como pueden notar, ahí es más largo la clasificación. Hablamos de un episodio actualmente en remisión total, múltiples actualmente en episodio agudo, múltiples en remisión parcial, múltiples en remisión total o continua. Hablamos de la parte no especificada y también especificamos lo que es la parte catatónica. ¿Por qué? Porque ya en el DSM-5 te exige que le agregues la parte de catatonia según sus propios criterios. ¿Okay? Nos pide incluso su código adicional. Cabe destacar que en el DSM-5 nos pide especificar la gravedad actual. Es decir, ellos han dicho ya no más ni el psicólogo ni el psiquiatra puede señalar o atribuir a su pensamiento la escala de la gravedad de los síntomas o la enfermedad que padece el paciente. El DSM-5 busca ser muchísimo más eficaz, muchísimo más válido y, bueno, ¿a través de qué lo hace? A través de ciertos instrumentos que él mismo presenta, ¿ok? No, en el caso de la esquizofrenia nos habla que se clasifica mediante la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis, es decir, la parte de delirio, alucinación, la parte del habla desorganizada, el comportamiento psicomotor anormal y los síntomas negativos que ya hemos conversado.
Hablamos que cada uno de estos síntomas se pueden clasificar por su gravedad actual, es decir, la parte máxima gravedad en los últimos 7 días. Vean que el tiempo, el periodo de evaluación es corto, y hablamos sobre una escala de 5 a 0 puntos ausentes o 4 presentes cuando ya es grave. Y hablamos de que esta escala, él nos hace referencia a que el mismo DSM-5 la contiene. Sin embargo, nos colocan una nota y nos dicen el diagnóstico de esquizofrenia se puede hacer sin utilizar el especificador de gravedad. Gracias. Para continuar hablando sobre la esquizofrenia, debemos saber en qué eje se evalúa. Se evalúa en el eje 1 del trastorno clínico. Aquí también se evalúan otros trastornos de la atención clínica, como la demencia, trastorno de estado de ánimo, la ansiedad, entre otros. Tenemos también código de diferenciación entre el DSM-4 y el DSM-5. Los criterios diagnósticos no varían. La única diferencia es que la nota del criterio A indica que solo se requiere un único síntoma en caso de las ideas delirantes fueran extrañas o que consistieran en una voz continua en el pensamiento o comportamiento del sujeto. Dicha nota desaparece en el DSM-5. Las características son ideas delirantes, alucinación, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico y síntomas negativos. Su código es el F20. Para explicar más o menos la diferencia, que no es mucha la diferencia que tiene del DSM-4 y del DSM-5, como pueden ver, la esquizofrenia es F20 y en el DSM-5 la esquizofrenia es F20.9. En el DSM-4 el trastorno delirante F22 es igual al DSM-5. En el trastorno psicótico breve es F23, es igual en el DSM-5. En el trastorno esquizoafectivo es F25, es igual en el DSM-5. El que cambia o varía es el trastorno esquizofreniforme, que es F20.8, y en el DSM-5 es F20.81. En el DSM-4 el trastorno psicótico no especificado es F29 y en el DSM-5 el trastorno psicótico de la personalidad es F21. También debemos saber lóbulos cerebrales que afectan. Las principales áreas afectadas son prosencéfalo, metencéfalo y Tomando el tema de esquizofrenia, debemos saber qué instrumentos se pueden utilizar para su evaluación, incluyendo aquí la historia clínica y apoyado por entrevistas diagnósticas. Ya confirmado dicho diagnóstico en escalas específicas, es muy importante la evaluación de riesgo de auto o heteroagresión, de la capacidad del autocuidado del paciente. También considerar los estudios de laboratorio que le ayudan al paciente a informarse sobre su salud antes de iniciar un tratamiento farmacológico, que va a ayudar a descartar patologías somáticas que condicionen los síntomas psicóticos. Y los instrumentos para evaluar la psicosis en general va a depender de las características específicas de la psicosis. Aquí la falta de concienciación es muy mayor en los pacientes con este trastorno. También las escalas tienen que ser heteroevaluadas, ya que el paciente frecuentemente no va a colaborar. Es una de las escalas más utilizadas en el test psiquiátrico, más empleado a nivel internacional. Por otra parte, también vemos la evaluación de síntomas positivos y negativos, como también la evaluación de otros aspectos relacionados como la enfermedad. Podemos ver qué terapias se pueden aplicar en el proceso de intervención psicológico, y una de las más conocidas es la terapia de cognitivo-conductual, que es una intervención psicológica específica que estimula al paciente a establecer
las relaciones entre sus pensamientos, sentimientos o acciones en relación a sus síntomas actuales o pasados. Otra terapia que podemos ver es la rehabilitación cognitiva, que va a focalizar los niveles básicos de las funciones cognitivas, como lo son la atención, la memoria y las funciones básicas de funciones ejecutivas. Y el objetivo es mejorar los rendimientos de dichas funciones específicas. Por consiguiente, tenemos la terapia de psicoeducación. Esta terapia va a proporcionar a los pacientes y también a sus familiares a informarse sobre su enfermedad y cómo tratarla. También la terapia de psicosocial, que engloba una serie de medidas encaminadas a minimizar la vulnerabilidad del paciente ante situaciones de estrés, facilitar los procesos de recuperación, como también las situaciones de estrés, y reforzar su adaptación y funcionamiento familiar, social y formativo laboral. Hay otras terapias que también se pueden aplicar, como lo son la psicoterapia de apoyo y también la psicodinámica, y estas van a desencadenar el entrenamiento en habilidades sociales. Por otra parte, podemos ver cómo uno puede hacer las terapias en 5 semanas. Por ejemplo, en la semana 1 podemos utilizar la terapia cognitivo-conductual. Su objetivo es estimular al paciente a establecer relaciones entre sus pensamientos. ¿Cuál va a ser el alcance? Ayudar a sus percepciones o creencias de razonamiento. En la semana 2, la rehabilitación cognitiva, y el objetivo va a ser mejorar el rendimiento de dichas funciones específicas. El alcance es mejorar el funcionamiento cognitivo, aumentando de la autonomía personal. Por otra parte, en la semana 3 podemos utilizar la psicosocial, que su estrategia es el entrenamiento que incluye la psicoeducación, como también la psicoterapia y la rehabilitación, que se aplica en programas integrales de tratamiento. El objetivo es incrementar el conocimiento acerca de la enfermedad y promover la adaptación de la misma y mejora del funcionamiento psicosocial, reducir la comorbilidad y prevenir las recaídas. El alcance es disminuir la gravedad de los síntomas, mejorando el funcionamiento global de los pacientes, además de disminuir las recaídas. En la semana 4 podemos utilizar la psicoeducación. Es el manejo del estrés ya oportuna en los pacientes, y el alcance es conocer sobre su enfermedad. Muchas gracias. Esto fue toda la exposición y espero que les haya gustado.